18 minutos pasan de la 1 de la tarde, qué ganitas teníamos de volver a oír esta sintonía, Begoña, Juan. Ay, de verdad, buenas tardes. Escúchame, pero ¿qué habéis hecho en las fallas? ¿Habéis hecho arroz todas, Arroz lo menos y lentejas. Vienen todas después del descansito de fallas, la verdad. Buñuelos hemos Sí, comido. te echábamos de menos, Begoña. Y yo a vosotros también, me faltaba algo. Es que cuando una entra en la rutina de, bueno, esto se puede considerar que tanto nuestros oyentes como la gente que forma parte del equipo de Es la Mañana en Valencia, pues nos consideramos amigos de una familia. Y cuando uno lleva un par de semanitas sin venir, es como que se le echa mucho no de sabía qué menos. hacer y ahora qué hago. ¿Ahora qué hago yo los miércoles? Tengo mucho tiempo. Begoña, tienes a los peques ya en el cole después de las fallas, me imagino que medio revolucionados por las vacaciones falleras para muchos, y ahí están los profesores y los maestros intentando poner un poco de orden en el gallinero. Bueno, con dos gritos ahí bien dados se ponen así. Y es que los niños cuando hablan porque hablan y cuando callan porque callan. Más vale que hablen. Más vale que hablen, y precisamente de los problemas en el habla nos va a hablar hoy, aunque de manera breve, Begoña Juan, así que nos ha comido un poquito de tiempo, pero bueno, queremos dar aunque sea idea, unas pinceladas. Bueno, yo primero sí que quisiera aclarar que el maestro o la maestra no es especialista ni en logopedia, ni en psicología, ni en medicina, ni en neurología, pero sí que es cierto que es en el ámbito escolar donde saltan en muchísimas ocasiones las primeras alertas de muchos problemillas, llamémoslo así, que luego, pues ya remitiéndolos primero al médico de cabecera o al logopeda, al pediatra, que hace primero la valoración, pues encontramos la solución a ese problema. Y como decías, hoy vamos a hablar de los problemas del habla, porque es muy cierto que cada vez son más habituales que los niños en la edad de 3 años, que es en el segundo ciclo de educación infantil, cuando vienen al colegio encontramos muchos niños que hablan mal, que pronuncian mal algún o varios o muchos fonemas, o no saben pronunciar palabras, o incluso se llega a dar casos que apenas no entiendes al niño. Fíjate qué dificultad en el habla podemos encontrar con 3 añitos, cuando con 3 años ya pueden hablar perfectamente, formar frases simples, pero poquito a poco ya pues más extensas, coordinadas, subordinadas, que a ellos se les puede entender perfectamente. Sin embargo, es muy cierto que cada vez son más los niños que acuden con estas dificultades en el habla. No me digas, esto tiene que ver también con el reiterado argumento de la tecnología, que cada vez están más aislados y hablan menos. Pues tiene que ver con muchos aspectos. A ver, algunos de ellos, lo primero que tendremos que hacer, eso es lo primero, es descartar que el niño tenga alguna patología, alguna malformación dentro de la boca, el paladar, o dentro del sistema respiratorio, auditivo, y descartar algo más grave. Pero sí que es cierto que cuando nos encontramos con estos casos, lo primero que hacemos es, por supuesto, mantener una tutoría con las familias para intercambiar, pues esto que vemos nosotros, intercambiar opiniones y ver cuál es la rutina que ellos tienen en casa, si también han observado en el niño que habla mal o habla poco, o los padres no se comunican mucho con el niño, o lo entienden perfectamente, y como le entienden perfectamente a pesar de que está hablando mal, pues no le rectifican, no le corrigen. Entonces, también es posible pues, que hayan tenido, pues, que el niño lleve chupete, se extienda el chupete no en las horas de clase, por supuesto, pero sí por las noches o cuando va al mediodía a casa, o que el niño tome todos los líquidos con biberón, o que el niño se chupe el pulgar o se chupe todos los deditos. Es decir, son muchos los factores que pueden estar ocasionando esta dificultad en el habla. En el habla. Entonces, hacemos esa primera valoración con los padres,
a veces nos sorprendemos porque ellos mismos no acaban de percibir que su niño está hablando mal. Es verdad. Pues porque, pues mira, les hace gracia de que tengan, pues es muy gracioso que hablen así con esa media lengua de trapo, entonces no le corrigen o piensan que es muy pequeñito todavía y que esto ya se le corregirá pues de forma así, pues conforme vaya creciendo, y que no le dan mayor importancia. Incluso en esa tutoría, que es importantísima, de ese primer contacto con los padres, nos comunican, no es que mi marido o el abuelo o mi madre también habla, o yo hablo así. El baby talk ¿no? Sí. Tan traído y llevado. Entonces, pues, es algo que creen, porque también hay un poquito de factor genético, que creen que eso es normal. Entonces, a partir de ahí y a partir de esa primera toma de contacto, ya derivamos al niño como he dicho antes, a su pediatra, y ya evaluará de una forma más exhaustiva pues si tiene alguna deformación en el paladar, en el frenillo lingual, si respira bien, porque hay muchos niños que no respiran no solamente que no pronuncian bien, sino niños que babean mucho, y es que no han aprendido el acto de la deglución correcta, de tragar, entonces siempre están con la boquita abierta, respiran por la boca y entonces tampoco tienen una buena pronunciación. Niños que tartamudean o que no encuentran, se enganchan y no encuentran la palabra exacta con la que iniciar una frase. Esto es muy común en los peques, ¿eh? Esto de que se enganchan al principio, que dices, arráncalo. Claro, y eso los papás no le dan la importancia, y eso se corrige, ¿eh? Es ayudar pues a ese niño, con un especialista, con un logopeda, ayudar a que pues solucione esas pequeñas dificultades, y en ocasiones, en la mayor parte de ocasiones, esos problemas se solucionan con unas pocas sesiones o con pocos meses de trabajo y de ejercicios con el niño y de pautas que se deben dar a las familias. Begoña, como no nos queda mucho tiempo, me gustaría que dieras un par de consejos o tres muy breve para los papis que hayan detectado que en casa también tienen dificultades para entender al peque. ¿Qué podrían hacer los padres? Sobre todo es que no le den como la normalidad, porque no es normal, porque un niño, Eva, empieza a hablar, las primeras palabritas es al año, y al año y medio ya junta 2 o 3 palabritas y ya forma pues, mamá pipi, mamá, yo qué sé, agua, lo que sea, ¿eh? Y cuando esto no sucede, que a los 2 años todavía no emite ningún sonido inteligible, vamos, pues ahí hay una problemática. Entonces, que no le den, no lo tachen de normalidad. Y a partir de ahí, si el niño ya está escolarizado con 3 añitos, pues que también valoren esto, que se lo comenten a la tutora, y a partir de ahí que empiecen a trabajar. A trabajar en ello. La logopeda será, que es la especialista en el habla, la que le dará las pautas de actuación también a la familia y trabajará con ese niño. A mí me viene a la mente aquello de mamá, mamá, y se ponen nerviosos. Entonces, intentar tranquilizarlo, a lo mejor, dilo despacito, venga cariño, que no hay prisa. Muchísimos problemas, no solamente en el habla, sino en el lenguaje. Hay ecolalias, niños que repiten la última palabra que tú dices y lo dan como normal, niños que tartamudean o niños que no vocalizan bien, niños que no entienden la ironía. Eso es un problema de lenguaje, la pequeña ironía, que con 3 años ya la entienden. Anda, se te va a caer el pelo, como no me hagas eso bien. No lo entiendes. No lo entiendes, eso también es un problema de lenguaje. Niños que no hablan, es el mutismo selectivo. Dices, aquí tenemos que descartar que no haya otro problema más grave que no simplemente el del habla o el del lenguaje. Todos esos aspectos no se han de dar como normal, sino que hay que estar muy en contacto con la maestra, que como digo es la que primero detecta este tipo de anomalías. Antes estábamos diciendo a Pilar de Beltrán que importante es dar con un buen abogado cuando uno intenta iniciar un proceso del tipo que sea, sobre todo si no estamos acostumbrados a pleitear y es la primera vez que nos ponemos en manos de un abogado. Qué importante también es una buena maestra para que detecte estos problemas y que sea ella también la que diga, necesito hablar con los papis de este niño porque quiero hacerles ver que esto se puede corregir, que se puede trabajar en una línea muy positiva con él, ¿no? Y muy importante es que cuanto antes se empiece a trabajar con ese niño,
antes superará, que Claro. como digo, a veces, en la mayor parte de ocasiones, se solucionan en muy pocos meses. Poquitos meses. Y si esto se deja que pase el tiempo, ahí se encostra el problema y luego pueden tener dificultades mayores ya no solamente en el habla, sino a nivel de comprensión de contenidos y a nivel académicos, porque el niño no entiende bien, porque se Claro. inicia la lectoescritura y el niño confunde fonemas o no sabe leerlo o no lo entiende. Entonces, esto puede derivar en problemas mucho más grandes. No le demos poca importancia a esto y tampoco lo fomentemos, porque muchas veces, como tú decías, Begoña, los padres nos hace gracia cómo pronuncia Sí, ciertas palabras pero no debemos. y se las repetimos, y cuando nos referimos a ese objeto o a lo que nos Sí. quiere decir, hablamos como Hablamos él. como él, y eso No es hagamos un error, eso. es un error porque estamos habituando al niño A que que lo hable mal. pronuncie mal, a que hable mal, y luego al niño le va a costar mucho más que no si se le corrige sin reñirle Sin ni nada. reñirle. Le dices, no cariño, de esta forma, así no, de esta forma, y hablar mucho con el niño, a veces por no dedicarnos un poquito de tiempo, pues vamos a prisa y corriendo y no hablamos con nuestros hijos, y ellos también, lo hemos dicho muchas veces, del ejemplo aprenden. Aprenden muchísimo. No lo subestimemos, que ellos Eso. igual que hablan mal pueden hablar bien. Y muy bien. Exactamente. Y muy bien. Y a veces por los codos. Por los codos que no te acuerdas. Porque esto también me recuerda a mí que hay veces que dices, ay, mi hijo no hablaba hasta que no tuvo casi 2 años y de repente empezó a hablar y no se callaba ni bajo el agua. Sí, sí, con lo sí. bien que estaba callado. No, mejor que hable. En fin, mejor que hablen, que se expresen, pero sobre todo que lo hagan de una manera correcta. Correcta. Y cuando detectemos algún problema o creamos que no lo está haciendo bien, pues contar siempre con el asesoramiento de la maestra, que nos va a decir cuáles son las pautas que debemos seguir, descartando que hayan problemas mayores. Sí. Begoña, que ha sido un placer Nada, tenerte pues de nuevo en el programa, que te vayas preparando ya temita Hoy para ya la tengo semana que muchos viene. temas. Venga, Buenas feliz tardes, semana. igualmente.